dejarte llevar. De arriba un rayo está por arrancar. Y no importa dónde estés, juntos vamos a pasarla bien. Terminamos a las 12, empezamos a las 3. Todo puede suceder. En De arriba un rayo. Adelantados a nuestro tiempo. 3 horas nada más. La espera terminó. Prende la radio. Hay que salir a darlo todo otra vez. De arriba un rayo. De arriba un rayo. De arriba un rayo. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Recibirnos aplaudiendo. Sí, porque no merecemos los aplausos, Pico Perazo, porque ante todo somos grandes personas. Es el salario del artista. El aplauso es el salario del Y artista. el dinero también. Y el dinero, sí, porque con el aplauso uno no se puede comprar cosas, como Silva puede hacer con el dinero, Claro, ¿verdad? quiero 2 litros de leche. Toma todos estos aplausos. Claro, mira, No, tengo claro, aplausos no de puedo, varios imposible. shows, claro. No me da. Hablando de artistas, Ah, hoy lindo. en vez de micrófono testigo, porque Amílcar volvió a viajar a Brasil para retocar aquello que se había operado tiempo atrás. Hoy nos visita nuestro querido Daniel K, para quien sí, señor. pierdo. Un fuerte aplauso. Gracias, Artista de bien, si lo sabe. Aplausos y dinero también. Dinero se va a acepta haber, sí, también. claro que Sí, por Se supuesto, por acepta, eso no claro tiene que que hablar sí. con nosotros. Bueno, después en este sí. lo conversaré. Hoy en streaming, hoy lo tenemos a Daniel en streaming. Así que. Volviendo a la historia de la magia. Exactamente. Ya la tercera entrega. Sí, Por decirlo de una completamente. manera. La tercera entrega. Hoy vamos a hablar sobre el siglo XVIII, el siglo de las luces, Nos de la venimos ciencia aproximando, y la razón. acercando cada vez más Ya a nos la venimos realidad. aproximando y después la idea es retocar y hablar sobre algunas biografías clásicas de un par de magos que me gustaría tocar ya como para finalizar el ciclo. Pero te Excelente. veo con un mazo de cartas. Pero y- claro. Y eso me Me hace explota tan el feliz. cerebro. Sí, porque hoy tengo que hablar de cartas y de un experto de cartas que ya no me quiero adelantar. Igual quiero saber qué tanto recuerdan de la semana pasada. ¿Cómo se llamaba el caballo que sabía sumar? ¿Se acuerdan? Pa, no. Moroco. Moroco. Moroco, Sí. pues me han Pero preguntado. me ha dicho que no se iba a tomar la ¿Cómo lección. hacer mugir una cabeza de vaca antes de servir? lo sé. Hay que ¿Cómo? esconder una ranita Una abajo de la rana. lengua. Perfecto. Abajo de la muy lengua de bien. la cabeza. Cuando la ranita se empieza a calentar, ¿no? Exactamente. Sí. Perfecto. Eso es cierto. ¿Qué rodilla le molestaba a Cuico? ¿Te acordás? Yo sé, sí, la del bombo, la derecha. La Perfecto. derecha. ¿Y cómo estás ahora? Estoy mucho mejor. Me mucho encantó. mejor. Porque te sacó todo el mal con ese Todo el huevo mal. que salió Huevo teñido de colorado, rojo. Hicimos un omelette después con ese No, huevo. Ah, mirá qué sí, rico, claro, qué claro. rico. Totalmente. Y la persona que comió el omelette no puede caminar ya, ¿verdad? Le tiene todo el mal de cuico en la rodilla. Exacto. Y la última pregunta que creo que lo hablé, ahora estoy en la duda, pero ¿cuál es el juego clásico de un mago? Si ustedes, o cuál es la referencia clásica, si ven un mago, ¿qué se imaginan? ¿Haciendo qué cosa? ¿Qué magia? Así como, ¿qué identifica a un mago? Si me Les decís, hago la pregunta pues el pie del... Para mí aparecer y desaparecer cosas. Bueno, está bien, pero ¿qué cosas? y un pajarito, un conejito. El conejito. el Mirá ahí cómo me conejito están y la- haciendo ahí, Belén me No, está haciendo. lo que identifica al mago es el Exactamente. conejo y la galera y la varita. Es bien, ¿Y de todo dónde viene eso del conejo y la galera? De eso vamos a empezar a hablar Me encanta. hoy. excelente. Sí, estamos hablando, como les decía, Edad Moderna, siglo XVIII, el siglo de las luces. Ya la ciencia y la razón empieza a invadir a la sociedad. La gente empieza a tener cada vez menos creencias por lo espiritual, por el diablo. También muchos que desconfían de la iglesia y empiezan a basarse en cosas más científicas. Y los magos empiezan a apropiar de eso también. Empiezan a dejar de morir. Empiezan a dejar de morir, ¿Verdad? la magia se convierte ya cada vez más en un arte más respetable. ¿Por qué? Porque los magos se dan cuenta que anunciando que lo que van a hacer es simple ilusión, la gente lo disfrutaba igual. Claro. Y no tenían por qué ponerse bajo el manto del brujo. Nadie gritaba, quémenlo. Claro, Exactamente. además, A medida que va aumentando la alfabetización también, hay más libros dedicados a la magia, la gente empieza a conocer más y empieza a aprender y a descubrir la magia.
Y en esa época empieza a crearse el imaginario del mago, que es la aparición del conejo de la galera y del mago vestido de frac. Bien. Y ahí vamos a empezar cómo se generó esto del conejo de la galera. La imagen del mago sacando el conejo de la galera, que ya es algo universal, arrancó en 1726 en Surrey, Inglaterra, o Surrey. Surrey. Sorry. I'm sorry. Hay que practicar, Daniel. Sí, totalmente, tengo que practicar. Pero no, en realidad para la gente que no habla inglés, Surrey. Surrey, claro. Exactamente, Surrey. sorry. Mary Toft, una mujer, afirmó que un enorme conejo blanco la había atacado mientras volvía a su casa cruzando el bosque. Su marido Joshua Qué linda música. supuso que no había sido más que una alucinación, pero tuvo que pensárselo mejor cuando en el curso de las siguientes semanas Mary fue alumbrando una serie de conejitos blancos. Empezó a dar a luz a muchos conejitos blancos. La delirante noticia se propagó como pólvora en esa época. Aparte los conejos. Claro, en realidad yo me imagino... No conoce, el conejo no conoce. Joshua le dice, ¿por qué llegaste tarde? No, mirá, no me vas a creer. Me encontré con Un conejo blanco. gigante. Y bueno, es muy parecida a la historia esa de la princesita que se encuentra con el sapo, ¿no? ¿Lo conocen? Es lindo. Es lindo. Se encuentra Sí. con el sapito y le dice, sapito, y dice, sí, princesa. Y ¿hablas? Sí, claro. Y dice, ¿pero por qué hablas? No, porque tengo un hechizo y soy un príncipe. Si me das un beso y me llevas a la cama, mañana me convertiré en un príncipe hermoso. Y esa es la historia. Esa es la historia que le contó la princesa al rey cuando lo vio después en la cama. Bueno, pero no importa. El rey Jorge I envía a un médico para que la investigue a ella y en un principio dan fe de que es real, pero lo que hacen es internarla a ella cuando queda nuevamente embarazada y se dan cuenta de que fue toda una farsa. Que en realidad nunca tuvo conejitos blancos, Existió ese pero conejo gigante blanco. como se publicaron numerosos poemas y grabados sobre el asunto, hay unas imágenes muy lindas de ella pariendo una cantidad de conejitos blancos. El mago John Henry Anderson, que es el brujo del norte, presenta el truco del nacimiento de un conejo. Basándose en esa historia, empieza a hacer la aparición del conejo Le quedó en la y a cabeza partir de ahí, lo que hacer. en la gente, en la memoria, queda al mago haciendo aparecer conejos de la galera. Y esa es la historia de cómo empieza a generarse el conejo en la galera. Y también cómo empieza a generarse ahora la estética del mago. Uno se imagina un mago de frac, de galera, Sí. que antes se acuerdan que eran vestidos de brujos. Los magos en esa época empiezan a recorrer teatros y a vestirse de la misma manera que se viste la sociedad de esa época. Ah, bien. Entonces, de una forma para que la gente valorara la magia, empiezan a vestirse a la par de ellos. Y ahí empieza a surgir el mago que es Pinetti, que es un gran mago que obtuvo una fama mundial, o en realidad en toda Europa principalmente, que empieza a crear juegos de magia en uno de los juegos conocidísimos de él, que aún hoy se siguen haciendo, que es un efecto que le daba a elegir una carta a un espectador, las cartas las tiraba al aire y él disparaba y la carta quedaba atrapada con la bala sobre la pared. Un juego clásico que hoy en día se sigue haciendo, se hace con espadas y con otros elementos, pero también se utiliza. Este mago empieza a inventarse títulos. Para hacerse famoso no solo se vestía de forma elegante, sino que se inventaba títulos. Spinetti, ¿cómo era? Pinetti. Piretti. Que muchos de ellos, los títulos dice y los vio Lucía, ¿no? Que le da fe. También está bien. Bien. Quedamos que tranquilos. se titulaba humildemente profesor y demostrador de física, agregado a muchas academias, pensionado de la corte de Prusia, recomendado por varios reyes y príncipes soberanos de Europa, caballero de la orden de San Felipe, ingeniero geógrafo y consejero de finanzas del príncipe de Limburg-Holstein. Bien. Andá a chequearlo. Tenía Andá a chequearlo. título, sí, tendría Claro. título. Alguno vio Lucía. Pero lo que se habla de él que era un mago charlatán y embaucador, pero que a diferencia del resto de los magos que llenaba de trucos y parafernalias, él hacía la magia con elementos mucho más clásicos, con otro tipo de material, mucho más elegantes, que lograba la admiración de la gente. Pero acá hay una anécdota interesante, que hay un mago, un aficionado a la magia, en realidad Henry de Kremps, que enojado o molesto por los títulos que se atribuía Pinetti, dice: voy a empezar a revelar los secretos de este mago. Porque no podía ser que la gente hablara de él en la ciudad. Y dice, yo también quiero que la gente hable de mí. Entonces, dice que cree haber descubierto los secretos y publica un libro que se llama La magia blanca al descubierto, o la explicación de juegos sorprendentes que han sido recientemente la admiración de la capital y de la provincia. La verdad no tenía un buen amigo que la asesorara para poner un título Sí, claro. al libro, pero ese libro
sirvió para que la gente empezara a descubrir el secreto de este Pinetti y que la gente dejara de ir al teatro. Pinetti, como era una persona muy creativa, generaba nuevos juegos de magia para que la gente siguiera yendo. En vez de enojarse con este otro que le No, publicó, estaba muy molesto. Y ahora voy a contar qué es lo que pasa. Estaba muy molesto, pero lo que hacía era empezar a crear juegos nuevos. Muchas de las explicaciones no eran las reales, Además. pero ya a la gente no le importaba, con tal de saber de cómo se hacía, por más que no fuera la real, ya la gente empezaba a dejar de ir al teatro y él empezaba a generar juegos de magia nuevos. Lo que hizo este de Krems fue crear 4 libros de magia más, Claro. rompiéndole El círculo vicioso. todos los secretos. Ah, qué podrido. Y entonces se le ocurre a Pinetti una forma interesante de desacreditarlo. Matar a De Krems. En vez de matar a De Krems, es algo que muy brevemente en el Gran Truco se muestra como una escena que comienza a hablar en el teatro de Krems, que es un pobre ignorante, que no sabe nada, que no crean en él, y de repente se para una persona muy mal vestida, desaliñada, con voz de borracho, diciendo que yo soy de Krems, y vos estás mal, y empieza a decirle muchas cosas. Pero claro, empieza a insultarlo de tal manera a Pinetti que el público empieza a estar en contra de Krems. Le molestó la censura. Y entonces empiezan como con ganas de querer pararlo y pelearlo. Y Pinetti dice, no, esperen, es un pobre hombre. Lo acompaña hasta la puerta y le da visiblemente unas monedas para que se vaya. Bien, tranquilamente. Pinetti. Qué vivo. Qué Era un vivo. actor Claro. que había contratado Pinetti para que realmente desacreditara a De Krems. Pero claro, siguió insistiendo, siguió creando libros. Pinetti tuvo que viajar a otras ciudades. Y en las otras ciudades también fueron traduciendo a varios idiomas los libros. Qué tenaza, ¿no? Y Bestseller. murió pobre en Rusia. Pinetti. Pinetti. Con todos los trucos revelados. Lo bueno es que aún hoy se sigue recordando más a Pinetti que a De Krems. Claro. Y una de las historias que se cuenta de Pinetti, que en realidad puede ser real hoy en día, porque los magos lo podrían lograr, pero es una historia que sucedió en Rusia, en una de sus giras por Rusia. El zar lo invita a su palacio y le dice estar a las 7 de la tarde en punto para empezar el show. Entonces, a las 7 de la tarde está todo el séquito y a las 7 no llega. 7 y 5. Es algo así como la semana pasada conmigo, que casi no llegaba. Claro, bien. 7 y 5 no llega, 7 y 20 se ponen nerviosos. Y el zar, me imagino. El zar que lo quiere matar. Claro, obvio. A las 8 en punto cae Pinetti. En realidad manda a buscarlo a unos guardias a la casa, no lo encuentran. A las 8 cae Pinetti. Entonces le dice, no, tengo acá las frases exactas que le dice Pinetti. Dice, ¿no me mandó vuestra majestad que estuviera presente a las 7 en punto? Justamente, dice el zar enojado, ¿no? Dice, ruego a vuestra majestad que se digne de mirar su reloj y verá que he sido puntual. Entonces ahí mira el reloj, se da cuenta, no era un reloj digital, Claro. pero se dan cuenta que son las 7 de la tarde. Y miran los relojes del palacio y 7 de la tarde, y todo el mundo tiene las 7 de la tarde, como que les había Hecho el truco. hecho un truco y haber llegado puntual. Y en realidad dice que en realidad es parte de una ilusión, miren de vuelta sus relojes y el reloj marca las 8. Hoy en día algunos magos intentan hacer ese juego de magia y lo pueden lograr de diferentes maneras, pero es una leyenda que fue publicada y que gracias a eso Pinetti todavía sigue vivo en nuestras En las memorias. memorias. Y tanto De Krems, no tanto, o sea, olvídense de De Krems. Se empieza a modernizar la magia en el siglo XVIII, los magos comienzan a quitarse la etiqueta de brujos, cambian las ferias por teatros lujosos y los magos se van ajustando a un estilo más sofisticado, ¿sí? Y a mediados del siglo XIX vienen 2 magos que cambian la magia. Hay un antes y un después de estos 2 magos que los voy a mencionar. Uno es Hofzinser, que es un mago de Viena que comienza a hacer magia de cerca, que es la magia de la cartomagia para 20, 30 personas. Hace sus momentos de engaño en su casa e invita y cobra muy caro. El mago era de alta sociedad y cobra muy caro para ir. Y la gente empieza a recorrer y a llenar ese espectáculo que era para 20 personas Exclusivo, claro. con juegos de magia, la verdad, alucinantes, con unas historias buenísimas, porque el tipo era ya filósofo. Capaz que hay un canapé también. Hay capaz algo que- para Claro, comer también. Claro, obvio. Pero era como, Cubierto artístico. como una muy linda imagen de magia de cerca, una sesión de magia de cerca, que logra la fama mundial y era muy celoso con los juegos de magia. Él pidió a la señora que todos sus secretos fueran quemados cuando él murió, pero gracias a sus alumnos, que tuvo un par de alumnos, se pudieron rescatar algunos. Otros no, otros se mantienen en el olvido y los magos los llamamos los problemas de Hofzinser,
que son unos 20 problemas, que solo está el efecto y no cuenta la solución Claro. del secreto. Y muchos magos, el reto es tratar de Intentan, buscar la claro. solución. Pero hay otros efectos de magia que sí los cuenta, que voy a hacer uno, que se me llama encanta. Recuerda y Olvide. El Ay. título es realmente de Hopsinser, o sea que este juego tiene más de 100 años. Y voy a jugar con baraja de póker, con cartas. Tenemos un plano cerrado de las manos de Daniel. ¿Podemos hacerlo, señor Elizalde? Ya estamos trabajando sobre eso. Muy bien. Ya estamos trabajando. Y Cuico está Cuico, bebiendo quiero que el mazo. revises el mazo y que mezcles, por favor, estas cartas. Armes paquete, Cuico. Exactamente, no lo hagas. Tradicional, la mezcla tradicional. La mezcla tradicional. Este juego, como le decía, se llama Recuerda y Olvide. Te voy a pedir, no, tenelo vos. Quiero que sin mirar saques 2 cartas y no las mires todavía. cualquier lado. De cualquier lado. O de donde quieras. Sí, mira. Sin mirar, 2 cartas, si no las mires, las dejas sobre la mesa y le pasas el mazo de cartas a Hugo. Hugo también mezcla las cartas si es que no Perfecto, confías ¿no? en Cuico. Veo que no Obviamente, confía en confío en Cuico. Cuico. Y saca 2 cartas Gran también. maleante. Por Gran favor. maleante. Estamos haciendo el famoso juego Recuerda y Olvide de Hopsinser. Muy bien. Saco 2 cartas. 2 cartas de Otra donde manera quieras. De cortar era, de mezclar era eso. Está bien, buena mezcla. Gracias, Daniel. El mazo de cartas no va a jugar más. De las 2 cartas, quiero que elijan una, Hugo y Cuico, y la miren, solo una y la miren. La tengan en su mente. ¿La mostramos a cámaras? Sí, pueden mostrar a la cámara, claro que si yo miro para otro lado. La van a mostrar en cámaras, ahí lo están viendo, estamos en streaming, ¿no? Sí. ¿La tienen en su mente? Sí. Quiero que la recuerden, por favor. Sí. Y ahora quiero que miren la otra. Muestren en cámara también. ¿Sí? Sí. Y esa carta quiero que la olviden. Está perfecto. O sea, no se olviden de recordar la primera carta, pero recuerden de olvidar la segunda. Ok. Cuico ya se olvidó de las 2. Cuico, mezcla las 2 cartas tuyas y Hugo también le mezcla las 2 cartas. Cuico por acá. ¿Recordás la carta recordada? Sí. Perfecto. Hugo, ¿te olvidaste de la olvidada? No pude. No importa. ¿Qué pasa? Olvidar es fácil, recordar es lo difícil, porque lo que uno se olvida ya no sabe que lo olvidó. Estas son frases que utilizaba Hopsinser, está el Hopsinser. diálogo perfecto. Voy a intentar entrar en tu mente y adivinar solo la carta recordada, porque es la que está en tu Sí, mente en señor. estos momentos. Sí, señor. Yo corto la baraja y creo que ya está. Creo que la tengo acá arriba del mazo. No. Quiero que nombres cuál es tu carta recordada, Hugo. La carta que yo recuerdo. La que recordás. Es el as de diamantes. Si todo sale bien, la carta que tengo arriba tiene que ser el as de diamantes y quiero que ¡Te se odio, vea que tiene que ser el as de diamantes. Carta recordada. Esta es la primera, la vamos a dejar por acá. Quiero que digas, Cuico, cuál es la carta recordada, ¿sí? Sí. Pará. Sí, ya está, ¿cuál es? La carta recordada es el as de corazón. Si todo sale bien, la carta de arriba tiene que ser el as de corazones. La carta recordada. Muy bien, Cuico. Pero una pregunta, Hugo, ¿te acordás de la carta olvidada? Sí. ¿Cuál es la olvidada? El 9 de corazón. 9 de corazones. ¿Y la tuya? El 4 de trébol. ¿Cómo las pueden recordar si son las olvidadas? En ese caso, si ustedes ahora recuerdan las olvidadas, quiere decir que las olvidadas pasan a ser las recordadas. Y en este lado tengo tu 9 de corazones y en este lado tengo tu 4 de trébol, que ahora se transforman las cartas olvidadas en cartas recordadas. Ah, por favor. Hopsinser creó estos juegos que son hermosísimos, que aún hoy en día cada uno hace una versión, cada mago intenta hacer su versión. Esta es mi versión del juego Recuerda y Olvide, pero siempre le ponía este condimento de humor y de poesía también en las palabras. La parte hablada. La que parte hablada. Es muy importante. Para los que no tienen streaming, Daniel metió nuestras cartas en el mazo, creo que hizo un par de barajadas Sí. y sacó de la parte de arriba del mazo la mía primero. No sé si barajaste entre la mía y la de Cuico. Mezclamos. Sí, barajó, Mezcló, Sí. sacó la de Cuico y las dejó las dos boca abajo Arriba en de la la mesa. Y no después las- nos preguntó las olvidadas. No las tocó más, hizo como una cosa y cuando las dio vuelta, las cartas que antes habían sido 2 ases eran un 9. La sacó de abajo de la manga. No, Sí, mentira. Están en las mangas, no seas de cremes, no seas de cremes. Creo que las tiene dobladitas en el anillo. en el anillo de acá casamiento. lo puedo tener, acá lo puedo tener. Yo ponía el boleto ahí, pero bueno. Tanto Qué Hopsinser en Magia de Cerca, que empieza a crear esto de, primero, generar la cultura de la magia, como
el agregarle texto, un texto elegante, humor fino, con respeto al público, que a diferencia de los otros magos del siglo pasado, que no eran tan así, empieza y surge mi francés es muy malo. Jean-Eugène Robert Houdin. ¿Cómo es? ¿Cómo sería? Jean-Eugène Juan Eugenio Robert Houdin. Pasa que dejamos libre a Majo Borges, que está La que sabía francés. Sabe, ¿no? Y era la que sabía francés. Jean Houdin. Houdin, que muchos se pueden confundir con Houdini, pero no, que no eso es lo vamos a saber la próxima, en el próximo capítulo, que Houdini toma el nombre de Houdin como por referencia a este mago, que el apellido es Robert Houdin, que era un relojero que a los 40 años decide armar su propio teatro en Francia y hacer shows de magia para el público, y empieza a tener una fama increíble, y es considerado hoy en día por los magos el padre de la magia moderna. Como decíamos, hay un antes y un después de Houdin y de Hofzinser en la magia, porque a partir de ahí la magia se empieza a estudiar. Antes era cuento un truco y muestro el secreto y trato mal a la gente. Ellos ya empiezan a crear fantasía, ilusión y asombro, principalmente en la magia. Se llama el título de sus espectáculos Noches Fantásticas, y entre los diferentes juegos de magia que él utiliza está el árbol de naranja, que si vieron la película, hablamos del ilusionista, Sí, señor. Sí. que si bien hay mucha ficción en la película, ese juego era uno de los juegos clásicos de Houdin, y que era así hermoso. Era un árbol de naranja que no tenía frutos todavía. Él pedía un anillo del público, el anillo lo hacía desaparecer, y de repente del árbol empezaba a salir una naranja. Hacía como que a crecer una naranja. En cámara rapidísima, digamos. Muy rápida. Rapidísima, sí. Y esa naranja la cortaba, y dentro de la naranja estaba el anillo del espectador. La suspensión etérea era otro juego. El éter estaba de moda, la gente no sabía bien qué era el éter, pero él decía que si respiraban el éter, las personas quedaban mucho más liviana y más floja, y él lo probaba con su hijo, agarraba a su hijo, le hacía oler éter, y después lo ponía sobre unas sillas y sobre unos bastones de forma vertical, e iba sacando las sillas y él quedaba suspendido solo en un bastón, flotando en el aire. Eran los juegos que asombraban en esa época. Y para terminar, el Antonio Diavolo, que es una especie de muñeco como los que vimos el ajedrecista, que lo que hacía era piruetas. El diablo es un pequeño acróbata que se movía de forma increíble y que terminaba cayendo en las manos de Houdin, o sea que sin mecanismo alguno, claro. Mezclaba la parte de mecánica con la magia, con algunos trucos de magia para ilusionar a la gente. Houdin es como el mago referente, el padre de la magia moderna, que impide una guerra en 1856. El gobierno francés lo contrata a Robert Houdin para que intente sofocar un intento de rebelión protagonizado por un grupo de devotos musulmanes llamados moravitos en Argel. Moravito no tiene nada que ver con el que se escapaba de la cárcel. No. Las autoridades francesas estaban convencidas que Houdin podía, si demostraba sus poderes mágicos, porque ellos creían en los poderes mágicos, ellos se iban a retraer. Entonces lo que hizo fue el efecto de la caja pesada y liviana. Era una caja pequeñita que llamaba a un árabe, estos forzudos, y le decía, ¿usted puede levantar esta caja? Y la levantaba. Bueno, ahora le voy a quitar todos sus poderes, hacía unos pases mágicos, y cuando el árabe intentaba levantarla, la caja no la podía levantar. Pero él llamaba a un niño francés y el niño lo levantaba con 2 dedos. Y el árabe ya no podía. Y eso asustó tanto al grupo. No nos metamos con los franceses. Que dijeron, bueno, no nos metamos con ellos, parece. No, sabes que no tenemos tiempo. Más vale, por favor, Daniel. Porque que tiene que ver en realidad con lo que venía hablando, pero también con las cartas y los problemas, el problema de Hofzinser. Quiero que mezcles un poquito la baraja. No? Sí, perfecto, muy bien. No las marques, Hugo. Mira, voy a escribir una predicción. Una vez que mezcle, Hugo, de esos 1, 2, 3, 4, 5 montoncitos. Montones, sí. Me vas a dar 4, te vas a quedar con 1. Ese vamos a jugar. El resto lo vamos a eliminar. No van a jugar más. Dame 4 montones, esos ya no juegan. Ahí está seleccionando 4 montones. Esos más. Muy bien, llamarada. Salen las cartas. Poquito, Dijiste claro. justo mejor. Dame estos montoncitos, estas poquitas cartas. Quiero que toques una. Mantén el dedo sobre una. Ahí, perfecto, es ahí. Podría haber elegido el 3 de picas. Claro. Podría haber elegido el as de corazones. Magia. Que es mi Instagram para que me puedan seguir. La magia es buena si salía. Pero en realidad también si siguen
No, pará. arroba Daniel K. Magia, subí hace un ratito una foto Instagram, ¿verdad? en Instagram, Pará. en la puerta del canal, con algo que me radio? pareció Es que una iba radio igual, Daniel, a pasar pero- hoy. En la puerta De la radio. de la radio. Está en posteo. ¡Ah! No. No. Que es justamente la J de Trébol. No, señor. No. Hay que matarlo, definitivamente. Y bueno, Vos sabés que Vamos a ponerle like. yo vi este post y no le prestaste atención. Buena atención, no. Qué excelente, Tiene la ¿no? cabeza explotada esto. no había redes sociales en esa época, pero sí se generó mucha magia y de la buena, y lo que vamos a hablar en la próxima es de la edad de oro de la magia, que a partir de Udén empiezan a surgir cantidad de magos que empiezan a recorrer el mundo, y muchos vinieron acá a Uruguay, o sea que la semana que viene vamos a hablar sobre magos famosísimos que vinieron acá en Uruguay, uno que estuvo a punto de morirse aquí de fiebre amarilla, otro que hizo magia en el Hotel Casino Carrasco. Vamos a hablar sobre la magia, la edad de oro de la magia, que es fines de 1800, principios del 1900 en aquí de arriba un rayo. Excelente. ¿Sabes qué? Tenía un par de preguntas para hacerte. Este tipo de trucos, ¿es como de repente el que cuenta chistes, una vez que sabe el chiste, lo puede hacer en cualquier momento? ¿O tenés que continuamente estar ensayándolos o practicando? No, hay muchos hay que practicarlos siempre. El recuerdo y olvide tienen ciertas técnicas que tenés que recordar qué es lo que tenés que hacer. Hay juegos que son mucho más fáciles. Depende si lo haces todos los días o no. Claro. También a veces necesitas menos ensayo. Pero siempre se recomienda ensayar, por lo menos el texto, los movimientos, el timing, para que la gente pueda disfrutar de una buena magia. Porque a veces un juego lo podés leer y al otro día poder hacerlo y causar cierto asombro. Pero si querés generar magia realmente, la idea es ensayarlo. ¿Tenés tus favoritos? Tengo, sí, la carta al bolsillo, se llama Homing Card, que es de Francis Carlyle, de principios de 1900, que es una carta firmada que viaja varias veces al bolsillo. Es uno de mis favoritos. Excelente. Gracias, Daniel. Gracias a Nos ustedes. escuchamos la semana que viene. Nos vemos el jueves. Nos escuchamos el jueves. Estoy anonadado. Como un bidet. Lo hiciste vos, Hugo. Lo elegiste vos, Hugo. La No, magia pero fue aparte tuya. yo barajé las cartas, No, eran todas no. distintas, porque no diga, seguro que te dio un No, mazo Hugo. con todas las Vos cartas de debes haber Jota. hablado con él. Él te haber mandado un mensaje. Para mí arreglaste señor. todo. No. Arreglaste todo. No, te yo dijo, le pedí la J una de comisión Trébol. sobre lo que ¿en cobra. serio? Gracias. Yo te voy a hacer llenar también en mayo, acordate. Y te van a- One pride.